muy pocos grupos pueden generar lo que Los Redondos logran cada vez que hacen un recital. Descubra el fabuloso mundo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Soda Stereo y Los Redonditos de Ricota, los dos grupos de mayor convocatoria en el país, prueban que ante todo el rock es un fenómeno de masa. Para hablar de Los Redondos tenemos que excavar muchos años atrás, muchos más antes de que fueran una banda, para entender la cultura y tipo de arte que desarrollan sus integrantes antes de formar una de las bandas más importantes de Argentina. Todo se remonta al movimiento psicodélico platense, que dirigía Guillermo Bellinson, así es, hermano del mismísimo Sky Bellinson. Este círculo era conocido como la Cofradía de la Flor Solar, donde se reunían gran variedad de artistas, como cineastas, actores, músicos, poetas y artesanos de la escena hippie. Por cierto, su punto de encuentro era un sótano de una galería comercial en el Pasaje Rodrigo. En estas reuniones y encuentros coincidieron muchos de los futuros integrantes de Los Redondos, como por ejemplo se encontraba Rocambole, quien terminó diseñando el arte de las portadas de la banda. Como detalle de vital importancia, cerca de estas fechas, Sky Bellinson conocería a la Negra Poli, pieza importante en el grupo por su papel como manager de Los Redondos. En los 70s este grupo de artistas crearon varias películas independientes. Como dato extra, toda la música, el guión, la escenografía y los vestuarios eran creados por ellos mismos, lanzando largometrajes como Ciclo de Cielo sobre Viento. Este de aquí es El Indio Solari cuando aún tenía pelo, y Horizontes Verticales. Toda esta experiencia audiovisual concluyó en la formación de la banda. Eso sí, en un principio no fueron directamente una banda de rock, sino que se presentaban números artísticos de todos los integrantes de este grupo. Pero rebobinemos un poco. Solari durante estas fechas estudiaba Bellas Artes y Artesanías. Dio sus primeros pasos en la música siendo letrista y artista de la banda Dulce Membrillo, banda que estaba formada por Federico Moura, Daniel Esbarra y Luis María Canosa, como les había contado en la historia de Virus. Como dato ya mencionado en aquella historia, cuando surgió Los Redondos, Solari le dedica una canción llamada Toxi Taxi. Continuando con la historia de Solari, mientras militaba en el movimiento humanista, se topó con Roberto Fuentes, quien sería futuro bajista de Los Redondos. Roberto le consiguió trabajo en un taller de estampados, El Mercurio, propiedad de Guillermo Bellinson, y terminó presentándolo a toda la comunidad de artistas, quienes finalmente se reunieron en la galería Pasaje Rodrigo. Así fue como Solari conoció a los hermanos Bellinson, a Sergio Martínez, conocido también como Mufercho, y a Edgardo Gaudini, también conocido como El Docente o simplemente El 12. Todos ellos son piezas importantes para los orígenes de la banda. Ahora sí, podemos comenzar. Argentina, La Plata, 1976. En el sótano de la galería Pasaje Rodrigo, un grupo de artistas y aficionados productores de películas terminaron por crear otra cosa mucho más grande que un largometraje. Dieron vida a una banda, que en algún momento entre tantas reuniones nació Patricio Rey y su Redondito de Ricota. Su primer concierto como banda fue el 26 de noviembre de 1977, en el Teatro Lozano, o el Lozanazo, como la banda denominó esta presentación. Su puesta en escena no era nada común, pero fue considerado como rock teatral. Sus tocadas en vivo incluían monólogos, magos, payasos, acróbatas, bailarinas desnudas y músicos. Incluso no había posiciones fijas en la banda, sino que rotaban instrumentos. Pero ¿por qué la banda incluía tantas escenas artísticas y dinámicas en sus shows? La realidad detrás es que la banda nació en un momento en la historia de Argentina donde los músicos eran perseguidos por el gobierno de turno, especialmente si eras parte de una banda de rock. Por eso es que todas estas expresiones artísticas sirvieron para encubrir las presentaciones de la banda. Además que recordemos que gran parte del círculo de Los Redondos eran artistas. En estas primeras tocadas surgió el nombre de la banda. Y quiero resaltar desde ya que lo que contaré a continuación es una de las tantas teorías que hay detrás de ello, pero es la teoría más conocida. Se dice que Edgardo Gaudini, apodado El 12, durante la presentación repartía buñuelos redondos de nuez y ricota al público. Todo esto lo hacía vestido de sultán y los presentaba como redonditos y afrodisíacos. La receta de estos bocaditos Gaudini lo había tomado de la receta de un libro de ecónoma Patricia Rey. Esto concluyó en el nombre de Patricio Rey y sus redonditos de ricota.
pero otras teorías dicen que el nombre nació cuando el Indio Solari vio una revista de espectáculos en una sección de gastronomía, donde un tal Patricio Rey daba las recetas de unos buñuelos. Por ende, la nota se llamaba Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Sin embargo, se afirma que Patricio Rey era como una deidad a quien adoraba la banda, que ellos solo existían por obra y gracia de Patricio Rey. Digamos que había una especie de misticismo y mitología detrás de todo, una figura inventada por el grupo para dar vida al espectáculo que los Redondos montaban en el escenario junto a todos los artistas teatrales. Ahora volvamos a las primeras tocadas de la banda. Los Redondos se presentaron por primera vez en el interior del país, en 1978, tocando 3 noches en el bar El Palco de Salta. También tocaron en el teatro La Cortada de San Telmo, y luego continuaron tocando en teatros underground hasta inicios del 79, año en que la banda decidió tomarse una pausa, ya que Bellinson y Poli se mudaron a Mar del Plata, mientras que Solari se fue a Valeria del Mar. Por estas razones, los shows de los Redondos se volvieron ocasionales. Con ocasionales me refiero a que pasó mucho tiempo para que volvieran a tocar, ya que no fue hasta final de año cuando se reunieron otra vez, exactamente en diciembre del 79, cuando se presentaron en el Teatro Margarita Xirgu en la capital. Durante 3 años la banda no estuvo muy activa que digamos, pero todo cambió en el 82, año importante para la banda ya que se presentó su primera oportunidad el 2 de enero. La revista de rock argentino Pan Caliente organizó un festival en la cancha del Atlético Excursionistas, con la intención de recaudar fondos para la revista y no tengan que cerrar, así que invitaron a bandas y solistas para el festival Pan Caliente. Entre ellos estaban los Redondos. Como detalle extra y resaltante, Solari se negaba a tocar junto a otras bandas y además de día, así que por votación y teniendo en cuenta la amistad con el personal de la revista, por primera vez en su trayectoria Solari aceptó presentarse en un festival junto a otras bandas y de día. Esta presentación ante 5,000 personas fue suficiente para que los Redondos se den a conocer, pero recuerden que la banda se presentaba acompañados de su trupe circense, y cuando las bailarinas desnudas subieron a dar su show, una parte del público lo tomó en buena onda, hasta lanzaron monedas como si fuera un cabaret, pero gran parte del público no lo tomó de buena manera, ya que la sociedad argentina de aquella época era muy conservadora, entonces procedieron a lanzarles botellas entre otras cosas. La policía no tardó en llegar, así que para no hacer más problemas, envolvieron a las bailarinas en una manta y las sacaron del escenario. Omitiendo este incidente, los Redondos tuvieron un buen recibimiento por el público y por la crítica. Hasta fueron considerados la banda revelación del festival. A partir de este punto, el grupo volvió a hacer tocadas más seguidas. En abril del mismo año, por fin la banda logró hacer un demo profesional en los estudios de la discográfica RCA, donde llegaron temas como Mariposa Pontiac, Superlógico, Nene Nena, Pura Suerte y mi favorita que hasta la fecha he subido este video, lo tengo aún en el móvil, un tal Brigitte Bardot. Aunque RCA no firmó la banda y tampoco se interesó en el demo, los Redondos tuvieron una buena recepción, además que ganaron difusión en las emisoras FM porteñas, continuando con el crecimiento constante de seguidores de manera orgánica y de boca a boca. En este mismo año del 82 se dio inicio a la Guerra de las Malvinas, dato importante porque a causa de esta guerra se prohibió en el país difusión radial de música en inglés, dando así más atención al rock nacional argentino. Tristemente todos sabemos en qué acabó la guerra, así que mejor omitamos esta parte. Para aprovechar el momento, la negra Poli y Sky le propusieron al Indio mudarse a la capital y finalmente meterse de lleno a hacer una banda de rock y dejar atrás la teatralidad y toda la puesta en escena que solían hacer en sus comienzos. Pero antes, un dato rápido. El 21 de septiembre del 82 la banda se presenta por primera vez sin el Indio Solari. En su lugar cantó Luca Prodan, líder de Sumo, en el estadio Geva por el Festival de la Primavera. Aunque todos decidieron por votación, Solari se rehusó a tocar de día y junto a otras bandas. Ahora ya sabemos que una vez en la historia de los Redondos tocaron sin el Indio. Fin del dato rápido. La formación fuerte y perenne que quedó en los Redondos fueron Solari en la voz, Sky en la guitarra, la negra Poli como representante y Rocambole como director artístico del grupo. Y así comienza la historia de una de las bandas más importantes e influyentes de Argentina, resaltando que fueron completamente independientes y conforme creció su popularidad se convirtió en un símbolo contracultural y en un paradigma de la independencia artística que va de la mano con su vanguardismo y estética única dentro del rock argentino, por sus canciones con letras crípticas, con atmósferas densas y nebulosas. Así que es hora de subir el volumen a tus audífonos y altavoces, porque hoy en las historias del rock te traigo la historia de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Corriendo a lo bobo, por
si es su rock and roll. Le diría a la gente, a la señora que pueda estar viendo esto, que cuiden su estado de ánimo, porque las ratas se ríen de nosotros. Sin la ayuda de alguna disquera importante, entraron a grabar en noviembre del 84 su primer álbum de estudio, un disco que mostraba aires festivos, apoyando los temas en sólidas melodías de guitarra y saxofón. Así llegamos a la primera formación de la banda: el Indio Solari en la voz, en la guitarra estaba Sky y Fargo, en bajos Semilla Buciarelli, en la batería Piojo Ábalos, en saxo Willy Crook. Pero Gonzalo Palacios también colaboró en el saxo tocando Ñanfi Fruli Falifru y unos pocos peligros sensatos. Y por cierto, en este álbum se encontraba como técnico de grabación y tecladista Lito Vitale. Las Baby Squids, que participaban desde la época del rock teatral con la banda, hicieron coros en Ñanfi Fruli Falifru y Superlógico. Con respecto a las letras del álbum, está completamente arraigada en su tiempo y espacio, haciendo referencia a lo que sucedía en la sociedad argentina en 1985, como el juicio a las juntas, el cual fue un proceso judicial que sometía a los militares involucrados en las violaciones de derechos humanos durante la dictadura en Argentina, y el Plan Austral, el cual fue un programa de estabilización monetaria. Todo esto nos transmite su álbum debut. Finalmente, el 20 de julio del 85 nace Gulp, y por cierto, la portada fue hecha por Rocambole de manera artesanal. Cuando sale al mercado se codea con discos como Nada Personal de Soda Stereo y Locura de Virus, discos memorables del 85. Los Redondos generan en Gulp un efecto retractario en sus baterías acústicas, el saxo y unas capas de guitarras muy concretas, sin más efectos que la palanca de trémolo de la Stratocaster de Sky Bellinson, grabado en el estudio M&A, músicos independientes argentinos, y publicado bajo el sello Wormo. La distribución del disco estuvo a cargo de la Negra Poli. Gulp tuvo una muy buena respuesta de la crítica y del público, destacando su sonido nebuloso y espectral. La popularidad de la banda comenzó a crecer de boca en boca, impulsado por los temas Superlógico, La Bestia Pop y unos pocos peligros sensatos. Los Redondos no pierden el tiempo y unos meses después de haber lanzado su álbum debut, la banda utiliza el portaestudios de Gonzalo Palacio, grabando nuevos temas y logrando evolucionar a un nuevo sonido algo más oscuro. Los ahorros de la banda les permitieron grabar en un estudio modesto, así llegaron a Panda. En los próximos 2 meses darían vida a su segundo álbum, caracterizado por un sonido con influencias del New Wave y Post-Punk, creando una atmósfera muy oscura, con letras que citan elementos distópicos e inspirados en las revoluciones socialistas históricas y el contexto bélico internacional de la Guerra Fría, así también con el regreso a la democracia en Argentina. En el álbum hay referencias directas a la Revolución Rusa de 1917, y está claro desde el arte de la portada del disco, ya que Rocambole se inspiró en este hecho histórico, aunque los Redondos nunca afirmaron estar del lado de alguna causa social, política o ideológica. En el disco demuestra todo lo contrario, criticando de manera explícita y directa al capitalismo, y por cierto, en algunos temas hablan de la cocaína. Octubre se publicó el 4 de octubre de 1986, y se tocaría oficialmente en el Palladium ante 1200 personas. Gran parte de los temas del álbum se convirtieron en clásico de los Redondos, pero de todos ellos resalta Jijiji, el cual se convirtió en un himno de la banda. Octubre significó un enorme paso para el grupo. Un año después, en el 87, el grupo sufre 3 bajas en su formación. Tito Fargo, Piojo Ábalos y Willy Crook dejan la banda, pero los Redondos se reponen rápidamente, y llega Walter Sidotti para ocupar la batería, y también Sergio Dawi, que pasaría a ocupar el saxo. En esta ocasión nadie pasó a utilizar la segunda guitarra, dejando solo a Sky como guitarrista principal. Al contar con una sola guitarra, causa un sonido más crudo y potente, y se da a notar en su siguiente álbum, el cual registra un sonido más sólido, saliendo de los tonos menores y acordes atípicos, utilizando guitarras distorsionadas y ritmos de batería con un sonido más rock and roll de antaño. Así dieron vida a Un Bayón para el Ojo Idiota, publicado el 9 de mayo de 1988. Nos trajo temazos, pero los que yo siempre resalto y me enganché un buen rato son Todo Preso es Político, Masacre en el Poticlub, Todo un Palo, Vamos las Bandas y sobre todo Vencedores Vencedores.
vencidos. Lo diré otra vez, vencedores vencidos. Es un temazo, gente, en serio. Y por cierto, junto a este álbum se publicó el único videoclip de la banda, Masacre en el Puticlub, el cual está rodado a base de caricaturas hechas por Rocambole. Después de este álbum se presentaron varias propuestas de sellos para firmar a la banda, pero el grupo decidió seguir siendo independiente. Un año después, Los Redondos se encontraban en el estudio del Cielito, donde se encerraron 2 semanas. Aquí dieron forma al álbum que los alejaría del new wave y post-punk de sus primeros trabajos, apostando de lleno al rock and roll. Para ello dieron toda su confianza al productor Gustavo Gauri, quien confesó al respecto: "Yo me había matado por lograr un sonido sucio, cavernoso, muy comprimido, con muchos agudos y graves". El álbum se publicó el 7 de octubre de 1989, bajo el nombre de Bank Bank Estás Liquidado, un disco que no logró ser exitoso en el mercado, pero para los ricoteros es considerado como uno de los mejores. Temas como Esa estrella era mi lujo, Ropa para los dientes y Nuestro amo juega al esclavo son canciones clásicas de Los Redondos. Todo el esfuerzo y trabajo de la banda desembocó en el mítico concierto en el estadio Obras Cumbres, tocando ahí 2 días consecutivos, el 2 y 3 de diciembre. Como las entradas se vendieron rápidamente, la banda anunció otra fecha más, pero a causa de la alta demanda que gozaba el grupo, decidieron hacer esta tercera fecha en la cancha de hockey de Obras, que permitía la capacidad hasta 25,000 personas. Para su asombro, se vendieron todos los boletos, y así dan por terminada una época para dar comienzo a la era de la masividad, en la cual también nació la famosa rivalidad con Soda Stereo, lo que nos lleva a un dato rápido. Si eres de Argentina, estoy seguro que sabías sobre esta rivalidad de Los Redondos y Soda Stereo. Sin embargo, desde ya les digo que las bandas nunca tuvieron ningún problema o altercado. Más bien todo fue un producto de los medios de prensa con el fin de vender ejemplares de diarios o revistas, siempre enfrentando a 2 bandos, como en el caso de Boca o River, Charly García o el Flaco Spinetta. La gran diferencia en este caso fue que cada banda representaba una especie de política y hasta quizás estatus económico o una de las 2 caras de la industria musical. Por una parte tenemos a Los Redondos, que representaban mayormente a las clases populares, alzando el estandarte de su música independiente y manejada de punta a punta por ellos mismos, sin la manipulación de sellos importantes. Y por otro lado tenemos a Soda Stereo, un trío que desde sus principios hicieron música apuntando hacia lo comercial, haciendo bailar a un público justo después que pasó el temblor de la dictadura y la guerra. A diferencia de Los Redondos, Soda era completamente mainstream, representada por sellos comerciales e influía en un público clase media alta, porque recuerden, al final lograron ser del jet set. Ahí está el chiste. ¡Apestas, McBain! Ambas fanaticadas solían insultarse el uno al otro, algo que en lo personal no tiene mucho sentido. En un escenario y encuentra que la gente está gritando en contra de otro grupo, a mí me baja la histamina, me baja la adrenalina, me baja... En lo único que desembocó esto es que crearan un ambiente tenso en la fanaticada ricotera, comenzando a aparecer disturbios en los conciertos de Los Redondos. Pero ahora hablaremos de esto, así que fin del dato rápido. El comienzo de la masividad de Los Redondos trajo consigo problemas, comenzando que a una parte de la audiencia no digería la idea de que la banda se volviera comercial. Además, con la nueva llegada de más seguidores nacieron las misas ricoteras, que se caracterizaba por cánticos futboleros, banderas, hasta pirotecnia. Tristemente, todo desembocó en actos violentos como enfrentamientos entre el público y la policía. Después de esto, no sé cómo cambiar de tema, así que mejor vamos a otro dato rápido. Es común que algunas bandas de rock hablen de la sustancia en sus temas, pero es muy conocido que Los Redondos suelen referirse a la cocaína en muchas de sus canciones, razón por la cual la gente que no seguía al grupo decía que la música de Los Redondos son para quienes les gusta la falopa. Ya que estamos hablando de la merca, algunas de las canciones que hablan de ello son Semen Up, El rock para los dientes, La bestia pop, Sorpresa de Shanghái, Ella debe estar tan linda y su tema más memorable, Jijiji, tildándola como una reflexión enigmática sobre el abuso del polvo mágico. Tengo que aclarar que es una de las interpretaciones que se le ha dado, ya que existen muchas teorías sobre el significado de la canción. Bueno, ahora sí, fin del dato rápido. Así llegamos a 1991. Durante un concierto en el Estadio Obras pasó uno de los hechos de violencia más graves y recordados hasta la fecha, vinculados con un recital de Los Redondos. Finalizando el recital sucedieron algunos incidentes causados por fanáticos, por lo cual la policía se llevó a 40 detenidos para averiguar sus antecedentes. Entre este grupo de personas estaba Walter Bulacio, de 17 años, quien 12 horas después del arresto es abandonado por la policía en una ambulancia del CIPEC. Ya en el hospital Pirobán
humano es diagnosticado con traumatismo craneano y confesó haber sido golpeado por la policía. Tras estar 5 días en coma falleció. El caso fue tan fuerte que no solo apareció en la televisión, sino que llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Además, la fanaticada de la banda dio a conocer su repudio mediante marchas. Desde entonces nació un nuevo cántico en el público: yo sabía, a Bulacio lo mató la policía. Por eso teníamos ganas hoy, sin más palabras, dedicarle este tema a Walter. Después de este hecho, el grupo decidió que tenía que dejar de tocar por unos meses y se enfocó en la producción de lo que sería su nuevo material. El 27 de octubre de 1991 nace La Mosca y la Sopa, donde la banda suelta todo lo que tenía reprimido, además de lo sucedido con el caso de Bulacio. Y es más, muchos señalan que el tema Fusilados por la Cruz Roja habla de este caso, pero yo creo que en realidad está en todo el álbum, comenzando por el tema Toxi Taxi, que habla de la muerte de su amigo Luis María Canosa en la prisión. En La Mosca y la Sopa llegaron temas que se convirtieron en clásicos del grupo, como Mi Perro Dinamita, Un Poco de Amor Francés, Tarea Fina, El Pibe de los Astilleros y Queso Ruso. Este último tema es una lírica compleja de la situación después de la Primera Guerra del Golfo. El álbum significó un éxito masivo, además que se mantuvo en los primeros puestos en la radio. Los Redondos no se detienen y se proponen un proyecto más ambicioso. Con la idea de lanzar un álbum doble, entregan toda su confianza al productor Gustavo Gauri. Así lanzaron el 4 de octubre del 93 Lobo Suelto, Cordero Atado, volumen 1 y volumen 2. Ambos discos giran bajo el concepto de Lupus el Lobo y Rulo el Cordero. En el volumen 1 del disco encontramos temas memorables como Rock para el Negro Atila, Un Ángel para tu Soledad y este pedazo de tema que nunca debe faltar, La Hija del Fletero. La hija del fletero, linda, infinita, volvió a Madrid. En la segunda parte del disco encontramos temas como Yo Caníbal, Es Hora de Levantarse Querido, Dormiste Bien y Etiqueta Negra. La presentación del disco se dio en el estadio de Huracán el 19 y 20 de noviembre de 1993. La primera fecha presentaron Lobo Suelto y en la segunda Cordero Atado, logrando reunir entre estas dos fechas 70,000 personas. De igual manera terminaron el año siguiente en Huracán juntando a 80,000 personas. Tristemente, el lado oscuro del éxito de Los Redondos se dio a notar otra vez. Peleas del público dentro y fuera del recital, dejando un saldo de 28 heridos y 60 detenidos. Por ende, la banda decidió presentarse ahora en adelante en el interior del país, para así evitar estos actos vandálicos que perjudicaban a la banda. Así en el 95 tocaron en San Carlos, luego en Mar del Plata y tocaron por primera vez en Entre Ríos. Muchos pensarán que el público disminuyó en los conciertos, pero nada de eso. Lugar donde iban Los Redondos, la fanaticada los seguía, llenando no solo el concierto sino también los hoteles y pisos de la ciudad o pueblo donde se presentaban. Con el pasar del tiempo se convirtió en una tradición sagrada si eras seguidor de la banda, ir a ver a Los Redondos vayan a donde vayan, como si fuera una especie de ritual ricotero unidos por la misma lírica y sonido. El siguiente año trabajaron en un nuevo disco, creando una atmósfera más sombría y oscura, opresivas en ciertos paisajes mientras en otras festivas, armadas sobre una idea conceptual y ficticia, donde el hijo del demonio llamado Luzbelito juega con las ambigüedades de las creencias y comportamientos humanos desde distintos puntos de vista. Así es como el 1 de agosto de 1996 llega su séptimo álbum de estudio, Luzbelito, donde llegaron temas como Juguetes Perdidos, Mariposa Pontiac, Blues de la Libertad y uno de mis favoritos, Me Matan Limón, canción dedicada a Pablo Escobar y su último día de vida cuando es ejecutado por el bloque de búsqueda. Durante la gira de promoción del disco, la banda fue censurada al ser obligados a suspender su concierto en la ciudad de Olivarría, bajo la excusa del miedo a que se desaten hechos de violencia por la fanaticada. Aquí es donde la banda por primera vez en su historia cede a dar una conferencia de prensa ante los medios de comunicación. Quería arrancar pidiéndoles disculpas a los chicos que están afuera, por hasta el momento no se nos ha ocurrido una manera mejor de acercarles nuestro cariño que esta. Estuvimos hasta este momento a la espera de alguna circunstancia que desanudara este lío. Finalmente la banda decidió tocar en la ciudad de Tandil, llenando el lugar con 21,000 almas, las cuales soportaron una intensa lluvia durante el concierto. Felizmente aquí no sucedió ningún incidente, pero donde la fanaticada sí volvió a descontrolarse fue el 23 de mayo del 98, cuando tocaban en Villa María, donde el público comenzó a pelearse con la policía en la entrada, además que un gran grupo de personas trataba de colarse al recital sin
sin tener boletos, dando como resultado 30 heridos y 20 detenidos. Cuando Solari se enteró de lo sucedido, antes de empezar el concierto reclamó al público diciendo: "Estos quilombos no hacen otra cosa que acelerar el final de la banda". Finalmente, continuando con la historia, se incorporaron como miembros estables el Conejo Jolivet en la guitarra, que ya había acompañado a Los Redondos en sus inicios, y Hernán Aramberri en la batería. Cabe mencionar que Hernán ya había trabajado junto a la banda en Lobo Suelto y Cordero Atado en el 93. Los Redondos decidieron continuar y trabajar en su nuevo álbum, esta vez dando un giro a todo, comenzando por empezar a utilizar samplers, ya que dicha técnica estaba siendo muy explotada para la época, y la lírica se centró en los avances tecnológicos y la superioridad que presentaban las máquinas frente al hombre. En pocas palabras, este trabajo fue muy experimental para la banda, dando vida el 18 de noviembre de 1998 a Último Bondi a Finisterre. El estilo de rock eléctrico de la banda creó una atmósfera cyberpunk que no agradó para nada a la audiencia, ya que las melodías ricoteras y que tanto representaban a Los Redondos era el clásico sonido de rock and roll. Aunque el disco no logró grandes ventas ni hits que sonaran en radios, los recitales masivos de la banda no se vio perjudicada, y quedó claro el 18 y 19 de diciembre, que fue cuando presentaron el álbum en el estadio Racing Club de Avellaneda, ante un público de 50.000 personas cada fecha. Felizmente no hubo problemas ni enfrentamientos en estas presentaciones, pero recuerden, estamos hablando de Los Redondos, y la violencia volvió en los recitales del año siguiente, en el 99, en el Patinódromo de Mar de Plata, en un enfrentamiento entre la fanaticada y la policía, lo cual dejó un saldo de 500 detenidos, un policía baleado, 100 heridos con balas de goma, comercios saqueados y autos incendiados. En pocas palabras, alguien activó los trucos de GTA San Andrés y este fue el resultado, considerado como los incidentes más graves que se ligaban a la banda hasta el momento. Pero recuerden, estamos hablando de Los Redondos, así que en abril del 2000 realizaron 2 recitales en el estadio River Plate, el cual acumuló 70.000 vidas en cada noche. Pero tristemente, como era costumbre, la violencia se hizo presente. El día 15, mientras sonaba El Árbol del Gran Bonete, comenzaron un enfrentamiento entre barras bravas. Lo más grave es que un sujeto llamado Jorge Ríos, al mismo estilo de Psicosis, sacó un cuchillo y apuñaló a 7 personas, pero luego le quitaron la vida con su propio cuchillo. Cuando la banda se percató de esto, paró todo, y en media hora después el indio se pronunció y dijo: "Han pasado cosas muy serias esta noche acá. Han entrado un par de hijos de puta, han lastimado gente. Toda esta presión que han hecho durante días la prensa para meternos en este gueto, haciéndonos creer que somos animales. Probablemente que esta sea la última noche que toquemos". Durante las 2 fechas, los conciertos fueron opacados por incidentes en las afueras del estadio, con un saldo de 150 heridos y 39 detenidos. Bueno, no sé cómo continuar la historia, así que mejor vamos a un dato rápido. A Los Redondos se le atribuye la creación del pogo más grande del mundo, y sus primeros antecedentes de este fenómeno fueron en el estadio Racing Club en el 98. Siempre que sonaba Jijiji, el concierto se convertía en una completa locura. Luego esta costumbre fue creciendo con cada presentación de Los Redondos, y se mantuvo aún después cuando la banda ya no existía. Este fenómeno acompañó al Indio Solari en su carrera como solista en Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Cobró aún más fuerza cuando Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, dijo en el 2016 en un concierto en La Plata: "Muéstrenme el mejor pogo del mundo". Muéstrenme el mejor pogo del mundo, Donde el indio lo tomó personal y logró reunir en Tandil 150.000 personas, pero muchos afirman que fueron más, coronándose como el pogo, voy a volver a resaltarlo más, el verdadero pogo más grande del mundo. Este será el más grande pogo del mundo. Mick Jagger, así de abajo. Así que aguante el pogo más grande del mundo. Fin del dato rápido. Para finales del 2000 llegaría el último trabajo de Los Redondos, Momo Sampler, un disco que el mismo Solari lo definió como un trabajo completamente artesanal, ya que la banda no contrató a artistas o empresas para desarrollar este proyecto, y claro está, sin considerar y tomar mucho en cuenta el resultado de su anterior trabajo. Los Redondos continuaron, y esta vez a mayor profundidad, con la experimentación de samplers, además que es la razón de donde sacan el nombre del disco. Curiosamente solo fue grabado por Solari, Aramberri y Bellinson, sampleando
usando los sonidos de Sidotti, Dawi y Buciarelli. Aparte de los sonidos eléctricos, también se reconocen vestigios de música celta, cuerdas y ritmos que recuerdan a las murgas. Con respecto al concepto del disco, todo gira alrededor del Rey Momo, personaje que le da nombre al disco y es considerado el dios del carnaval de los disfraces, comparando una vez más con la realidad política del momento, que para Los Redondos se resumía en la hipocresía y falsedad. El álbum se presentó en Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, el 22 y 23 de abril del 2001, ante 65.000 personas. Felizmente no hubo ningún inconveniente. Luego se presentaron el 4 de agosto del 2001 en el Estadio Chateau Carreras, en Córdoba, ante 40.000 espectadores. Y nadie sabía que este sería el último concierto del grupo. El último tema que tocó la banda fue Un ángel para tu soledad, Luego de esto, Los Redondos se mantuvieron en silencio por mucho tiempo, así que ya se comenzaba a especular sobre el futuro de Los Redondos. La disolución del grupo fue el 2 de noviembre del 2001 tras 24 años de carrera. Las razones nunca fueron claras, pero se sabe que hubo una disputa sobre el material audiovisual de los conciertos, especialmente el del Estadio Racing del 98 y en el Estadio Huracán del 94. La disolución terminó con la sociedad artística que tenía la banda, pero muchos opinan que esto solo fue una de las 1000 razones que desgastaron a Los Redondos. Después de esto, Sky y el Indio cada uno comenzó con su carrera independiente, logrando un enorme éxito de manera individual. Pero claro, dejaron un vacío muy grande al decidir deshacer una banda de tal magnitud. Pero está claro que la influencia de Los Redondos se vio reflejada en las futuras bandas argentinas que iban apareciendo. Después de todo, ya no se podía exigir más a un grupo que lo dio todo y hasta llegó a moldear su sonido hasta tocar los terrenos de la experimentación, y ni hablar de los rituales ricoteros y la masividad en sus tocadas, algo que pocas bandas en español han logrado. Ahora sí, no me queda nada más que decir que larga vida a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. ¿Cuáles son tus 3 canciones favoritas de Los Redondos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Esta fue la historia de Los Redondos. Si quieres que lance alguna historia o tema al respecto, escríbelo aquí abajo. Yo soy Dilbert Ruiz Produce, cuídense mucho y consejo del día: no importa si tu banda habla de la sustancia, simplemente no la consumas, no es bueno, dile no a las drogas. Sigue el consejo de Maradona. Haceme un favor, disfruta de la vida, y si te ofrecen droga, simplemente di no. Así que nos vemos en el siguiente video. Un fuerte abrazo a la distancia.